Muy bienvenidos a ese culto en español de Newman Church de Bible Architecture. Aquí estamos como todos los sábados por gracia del Señor Jesús, compartiendo la palabra de Dios. Como siempre le aviso que el español no es mi idioma madre y por eso podemos encontrarnos en unas situaciones de problemas gramaticales. Pero aparte de eso, sabemos que con el Espíritu Santo todo es posible. Entonces le damos gracias al Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor, por medio del cual podemos tener la salvación del alma, es decir, la vida eterna. Perfecto, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo muy bonito, muy interesante, algo que el Señor me enseñó ayer en la noche hablando con los jóvenes, ¿sí? Porque tenemos un grupo de jóvenes, es un grupo en inglés, pero también si hay una oportunidad, hasta un interés, podemos empezar hasta un grupo en español. Pues siguen compartiendo ese video, por favor, ayúdenos a crecer ese canal con su like y subscribe. Vamos a empezar. Vamos entonces a ver qué dice el Evangelio de Mateo al capítulo 6. Aquí tenemos una versión que no es la Reina Valera, como siempre digo. Estamos buscando la forma de poder tomar notas en esa Biblia, pero en ese momento tenemos esa versión. No hay problema. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Ok, empezamos con eso. Primer paso. Aquí estamos en el contexto, muy importante entender el contexto de la escritura bíblica, en el contexto del Sermon on the Mount. Eso es un sermón que el Señor Jesús nos da en 3 capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, donde Él habla del cambio de la ley. Es decir, de cómo Él integra y cambia la ley de Moisés en los nuevos mandamientos. ¿Estamos bien? Perfecto. Pues en ese contexto, el Señor nos enseña muchas cosas. En el capítulo 5 de Mateo, el principio llave del capítulo es: hay que obrar desde el corazón y no obrar desde la responsabilidad de la ley. Por ejemplo, él dice, en el Viejo Testamento era suficiente no matar. Pero ahora te estoy diciendo, tú tampoco puedes odiar a tu hermano, porque si odia a tu hermano, ese odio en tu corazón es igual a matarlo. Así que el Señor nos enseña en Mateo 5 que el cambio no es simplemente que la ley no existe. En realidad la ley existe porque ni llegamos al nivel de actuar, porque hasta el corazón y como el corazón piensa, el sentimiento dentro del corazón es suficiente para cometer pecado. Entonces aquí, llegando en Mateo 6, vemos que empieza el Señor a darnos unas direcciones de cómo vivir en ese espíritu, de cómo poder estar adentro de ese nuevo mandamiento que nos manda a hacer las cosas, ni tampoco a pensarla, porque eso ya es pecar contra Dios. Entonces dice, cuídese de no hacer obra de justicia, que sería donaciones, por ejemplo, el diezmo, cosas de ese tipo, delante de la gente para llamar la atención. En el mismo modo, como hemos hablado, que no es solamente matar, sino también odiar, aquí dice, también la posición del corazón es importante. Que sí, ok, está bien que ustedes están donando su diezmo a la iglesia o al templo, pero en realidad se lo hacen con el corazón incorrecto, ya eso no sirve. Dice el Señor, si actúan así, su Padre que está en el cielo, aquí el versículo
los explica muy bien. ¿Qué pasa? No les dará ninguna ¿qué? Recompensa o recompensa. Yo quiero que pongan atención a eso. Hay algo que se llama ¿qué? Recompensa. Bueno, pero eso, hermano, es... No. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Nos dice aquí muy claramente, yo lo aprendí ayer en la noche, el Señor nos enseñó eso en la palabra, que hay una recompensa y esa recompensa tiene ciertas reglas para ser obtenida. ¿Estamos mirando bien? Ok. Entonces, la primera parte del versículo dice que cuando hacen esas obras de justicia, no la hagan para llamar la atención. Porque si la hacen para llamar a la atención, entonces no hay recompensa de parte de Dios. Así que cuando los predicadores hablan de el Señor le va a recompensar, tu vida va a ser increíble, te va a llegar dinero. No está hablando de eso Dios. Dios no está hablando de eso. Dios está diciendo sí hay una recompensa, pero tenemos que ver qué forma y dónde. Eso es muy importante verlo. Perfecto, vamos a seguir. Dice entonces, versículo 2, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro, esa es una garantía, que ellos ya han recibido toda, aquí lo dice bien claramente, toda su ¿qué? Recompensa. Wow. Entonces el Señor dice, sí hay una recompensa, pero si haces las cosas para que el mundo hable de ti como muy buena gente, como muy buen benefactor, pues ya es tu recompensa. Es decir, vamos a poner la atención. Sí hay una recompensa del Padre. Sí existe una recompensa por parte de Dios. Pero depende todo de cómo tu corazón se afrenta al tema. Entonces, primer paso, aquí estamos hablando de, vamos a llamarlo donación o dar. ¿Ok? En inglés sería el giving. Esa primera parte, el Señor nos enseña cómo tenemos que relacionarnos con el dar, donar o el giving. Dice el versículo 3, más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, si lo hace de esa forma, entonces así tu Padre que lo ve, lo que se hace en secreto, te recompensará en abierto, dice la Reina Valera. Es decir, el primer paso es entender que Dios sí está mirando tu corazón. ¿Cómo haces las cosas? Sí hay recompensas. Sí Él te está mandando a hacer ciertas cosas. Pero todo depende de cómo tú la estás haciendo. No es solamente hacerla. Como antes en el Viejo Testamento, sí era no matar. Ahora no es suficiente. No solamente tú no puedes matar, si tú odias en tu corazón, ya cometiste pecado. Segundo paso, la oración. Aquí vemos el dar. Segundo paso, aquí lo vemos, es la oración. Entonces, segunda parte, vamos a llamarla oración. Perfecto. Dice, versículo 5, cuando oren, no dice si oren, dice cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. ¿Para qué? Para que la gente los vea.
otra garantía. Aquí les aseguro, dice el Señor, que ya han obtenido que su recompensa. Otra vez vemos la palabra recompensa. ¿Están entendiendo eso? Eso cuando yo lo vi ayer, wow, qué cosa increíble. El Señor nos está diciendo, miren muy bien lo que le estoy mandando a hacer. Cuando hagan esas cosas, hay recompensa. Pero todo depende de cómo ustedes la van a hacer. Si eso lo están haciendo por obligación, es decir, sin un corazón lleno de, ¿cómo se dice? De joy en inglés, deseo de hacerlo, pero lo están haciendo por obligación, o si lo hacen de gozo, gracias, o si lo están haciendo por deseo de llamar a la atención de otros, para que los otros digan, mira qué bien, mira qué buen hombre o mujer. Ya esas dos cosas son la recompensa que tú vas a obtener. Segunda parte, estamos hablando entonces de la oración. La misma cosa. Versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No dice, esperen, no dice, bueno, puede ser que el Señor te recompense. No está diciendo eso. Está diciendo que cada vez que tú oras, escuchen eso muy bien, el Señor te va a recompensar. Ahora, ¿entiende por qué Satanás no quiere que tú ore? Porque él sabe que en el momento en el cual tú te pones de rodillas, tú te pones a orar, tú te pones a darle gracias a Dios, tú estás acumulando ¿qué? Recompensas. Escuchen bien, porque eso lo dice la palabra, no lo digo yo, dice acá. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No dice en ciertos casos. Vamos a seguir porque eso viene siendo hasta mejor. Y al orar, versículo 7, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ayer los jóvenes estaban hablando y mencionaron cierto ejemplo. Por ejemplo, la Iglesia Católica repitiendo las Ave María o los Pater Noster, todas esas oraciones que ellos hablan y hablan y hablan, repitiendo eso sin en realidad pensar de lo que están hablando. Aquí el Señor está diciendo, cuando oren, háganlo de una cierta forma. Es decir, no hablen solo por hablar. Aquí lo dice, no hablen solo para hablar, sino no sean como ellos, versículo 8, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Eso es muy importante. Dice, Dios conoce a tu corazón. Dios quiere que tu corazón sea en la posición correcta. Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo el don de la lengua. Porque cuando nosotros oramos en lengua, en realidad no es el sentido de la palabra que cuenta, sino es la intención del corazón. ¿Usted me está entendiendo? Cuando tenemos ese don, entonces no es tanto lo que estamos diciendo, sino que la posición del corazón está en una posición donde el Espíritu Santo se puede mover y puede empezar a orar por medio de nosotros. Hasta el Señor se explica que antes que nosotros le pedimos, ya Dios sabe lo que vamos a pedir. Dice aquí en versículo 9, donde el Señor nos explica el Padre Nuestro. Dice, ustedes deben orar así.
Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a estudiar un poco esa oración. Primero que todo es reconocer que Dios existe y que Dios tiene un lugar específico. ¿Dónde está ese lugar? En el cielo. Muy importante. Segundo paso es darle gracia al nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Segundo es reconocer que viene el reino de Dios. Miren esas tres partes. Nombre de Dios, el reino de Dios y el lugar de Dios. El cielo, el nombre de Dios y el reino de Dios. Cuarto, hágase tu voluntad. Muy importante eso, como siempre hablamos de ese tema, que sin la voluntad de Dios, esa oración de nosotros ya no sirve para nada. Tenemos que preguntarle por su voluntad, porque por su voluntad las cosas se hacen bien. Si es por nuestra voluntad, sabemos que eso no cuenta para nada. En la tierra como en el cielo. Aquí viene, muy importante, danos que nuestro ¿qué? Pan cotidiano. ¿Qué es el pan cotidiano? Sí, puede hacer lo que necesitamos, pero en realidad sabemos desde que, del capítulo 4 de Mateo, versículo 4, donde el Señor dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Así que en ese caso el Señor está diciendo, cuando usted oren para recibir por medio del Espíritu Santo su enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes están viendo eso. Por eso estamos siempre hablando de la importancia de esa palabra. Pero el tema, y con los jóvenes lo hablamos ayer, es que tiene que ser ¿qué? Cotidiano. Es decir, todos los días. Aquí tenemos que ver las cosas bien en serio. Ese pan cotidiano que el Señor nos dice, aquí está en la oración que le voy a enseñar, que pidan el pan cotidiano. Mírenlo acá. Si estamos mirando la oración, la forma de orar que el Señor nos enseña, ¿ok? Ya estamos básicamente casi al final de esa oración y no hemos pedido nada, sino que le hemos pedido al Señor, bueno, Padre nuestro que está en el cielo, santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como los cielos. Ahora le vamos a pedir algo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Nosotros necesitamos esa sabiduría de Dios. Otro paso, perdónanos nuestras ofensas. ¿Cuál es la única forma que Él no puede perdonar nuestras ofensas? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Él lo dice, que si nosotros no perdonamos, ya Él no puede perdonarnos, porque así dice su palabra. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es decir, el Señor nos está enseñando la forma correcta de orar. Dice, primer paso es reconocer que Dios ya sabe lo que tú necesitas. Así que ponte delante de Él a darle gracia y honor, a servirlo, a darle alabanza. El resto Él ya lo sabe y lo entiende. Acuérdese que aquí hay una recompensa. Ya las dos partes de que hemos hablado, que eran dar y oración, vienen con recompensa. Entonces dice, si usted aprende a hacer esas cosas correctamente, que no es para sentirse bien
o para agradecerle a la gente, sino es para darle gloria o honra a Dios, ahí viene una recompensa. Perfecto. Dice versículo 14, aquí lo explica, porque si perdonan a otros sus ofensas, aquí lo dice, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Si no hay una, no hay la otra. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Entonces dice, durante la oración, esta parte sí ustedes tienen que hacerla. Perdonar y recibirán perdón. Perfecto. Vimos la primera dos partes, oración y dar. Ahora llegamos a la tercera parte. ¿Están listos? Ok. Tercera parte, aquí lo vemos, es el ayunar. Dice, cuando, no si ayunen, pero cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen ¿quién? Los hipócritas, que cambian su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro, otra garantía, usted está mirando las conexiones, que esto ya han obtenido, ¿qué? ¿Toda qué? Toda su recompensa. Míralo ahí. Mire, recompensa acá, recompensa acá y recompensa acá. ¿Han visto esas conexiones? Las tres partes, dar, orar, ayunar, tienen recompensas. Aquí lo dice. Recompensa, recompensa, recompensa. Entonces, aquí nos explica que esas tres cosas llevan recompensas. Pero ¿cómo hacerla? Dice versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante lo demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, aquí lo dice, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, ¿qué va a hacer Él? Te recompensará. Ahora, tenemos que saber, porque Hebreos lo explica, que hay una cosa que Dios no puede hacer, es mentir. Así que si Dios dice que si nosotros hacemos esas cosas en esa forma, Él nos va a dar una recompensa. ¿Me están entendiendo? Pero ¿cuál es la recompensa? ¿De qué estamos hablando? ¿De una buena vida? ¿De mucho dinero? Como dicen ciertos predicadores, que si usted dan el diezmo acá, recibirán miles y miles de dólares. No estamos hablando de eso. El hecho es que el Señor nos va a aplicar en ese mismo capítulo exactamente cuál es la recompensa. Vamos a ver qué dice. Aquí dice, tesoros en el cielo. Versículo 19 dice, mismo capítulo, acabamos de leer las tres partes, ¿verdad? No acumulen para sí tesoros, ¿dónde? ¿Dónde? En la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, aquí lo dice, acumulen para sí tesoros, ¿dónde? ¿En el qué? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Wow. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cómo vamos a acumular esos tesoros? Bueno, sería interesante si fuera otro contexto.
recibir una respuesta de ustedes, pero yo prefiero como explicarlo de forma de cómo el Señor nos lo explicó a nosotros ayer. Dice, en ese capítulo dice, no acumulen tesoro en la tierra, pero acumulen tesoro ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo podemos acumular tesoro en los cielos? Ok, entendemos una cosa. El Señor dice, no acumulen tesoro en la tierra. Acumulen tesoro en el cielo. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo puedo yo, Señor, acumular tesoro en un cielo donde yo no estoy, no veo, no entiendo? ¿Verdad? Aquí viene la respuesta. Él acaba de explicarnos cómo acumular tesoro en el cielo. ¿Pero dónde, hermano Carlos? ¡Acá! Hay 3 formas de acumular tesoro en el cielo. Dando, orando y ayunando. Porque Él dice, cuando usted hacen esas 3 cosas, dando, orando y ayunando, están acumulando en su cuenta en el cielo tesoros. ¡Wow! Cuando Él me enseñó eso ayer anoche, yo no podía ni creerlo. Por eso Satanás quiere que tú no dé, que tú no ore y que tú no ayune. Porque Él sabe que quizá tú eres salvo, pero por lo menos te voy a quitar tu recompensa en el cielo. Así que convence a los pastores a hablarte que las recompensas son acá, que tu dinero viene acá. Por eso Satanás quiere tanto a esa iglesia que hablan de prosperidad. Cuando Dios te dice, la prosperidad no tiene nada que ver con eso. La prosperidad yo te la doy como Él la dio a Salomón si te necesito próspero para que tú hagas cosas para mi reino. Para que tú tengas tus necesidades cubiertas para hacer otras cosas. Porque como vamos a ver en otra enseñanza que quizá va a ser la próxima semana, las pruebas son necesarias. Aquí el Señor está diciendo, sí hay recompensa de Dios en el cielo. Tú tienes una cuenta de banco en el cielo. Y cada vez que te pones de rodillas, tú estás acumulando millones. No acá, allá. Por eso los demonios dicen, no pueden orar. Porque con la oración están acumulando recompensa, están matando las tinieblas, el reino de la tiniebla, y están luchando contra nosotros, como dice Efesios 6. No pueden ayunar, porque si ayunan tiene hasta más fuerza, más recompensa, y nos destruyen hasta más. Y que no den, porque si den, ayudan al reino a crecer. Ayudan a esos ministerios que hablan la verdad a moverse en la dirección correcta. Ahí viene más gente orando, ahí viene más gente ayunando. Eso es que Satanás odia. Ustedes me están entendiendo. Vamos a verlo otra vez en la palabra. Ahora lo podemos entender. Dice, el Señor dice, si actúan así, versículo 1, Mateo 6, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Ninguna. ¿Por qué? Le aseguro, aquí lo dice, que ellos ya han recibido toda su recompensa. Versículo 3. Más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que la hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, así que tu Padre que ve lo que hace en secreto, aquí lo dice, te recompensará. Esa es una promesa o promesa. Cualquiera. Es decir, esa es una garantía. Ustedes
los que son hijos de Dios, los que creen en Cristo, los que han entregado su vida, tienen una cuenta de banco en el cielo. Esa cuenta se va llenando con cada oración, con cada ayuna y con cada vez que nosotros damos a los necesitados. Eso cambia la vida. Cuando uno entiende eso, ese es un mensaje que todo el mundo tiene que escuchar. Yo no sé si el Señor ha explicado, me imagino que ha explicado eso a mucha gente, pero yo nunca he escuchado ese mensaje. Él me lo enseñó ayer y nos lo enseñó ayer con todos los jóvenes de ayer, inclusive a mi hija, nuestra hija, Gabriela, en el medio del culto, Él nos explicó eso. Eso es como ustedes acumulan tesoro en el cielo. Pero no hay otra forma. ¿Cómo tú vas acumulando algo en un cielo que ni tú puedes llegar? No es como decir una idea. Oh, sería bueno acumular tesoro en el cielo. No, Él te está aplicando prácticamente cómo hacerlo. Eso es increíble. Primer paso es dar. Por eso, claramente sí, cuando podemos dar, estamos en una posición de poder dar, sí el Señor nos ayuda más. Es claro que Él nos ayuda también acá, pero el hecho no es para dar para obtener en esa vida, sino es para saber que tenemos una recompensa en el cielo. Segunda parte es la oración. La oración es tan y tan importante. Y cuando uno la ve de esa forma, dice, wow, yo estoy luchando contra la tiniebla, acumulando recompensa y dándole honra a Dios. Eso es lo más grande. Vamos a verlo en un capítulo, del cual ese capítulo hablamos el jueves, de Segunda de Crónicas, capítulo 30. Aquí estamos en un capítulo donde Ezequías, que es el hijo de Ahaz, que era un rey en realidad muy malo, llega a ser el nuevo rey de Israel. Y en ese capítulo, básicamente él empieza a limpiar todo lo que era la idolatría de que el padre le había dejado exactamente antes que él empezara a ser rey de Israel. Lo que pasa es que Ezequías decide hacer las cosas bien y empieza a limpiar el templo y le dice que los levitas, que eran los sacerdotes, en realidad ese capítulo 29, los sacerdotes se limpiaran bien para que pudieran hacer los sacrificios correctamente. Y eso pasa después de muchísimos años que Israel había dejado de seguir al Señor correctamente. Bueno, Segunda de Crónicas 29, aquí en el versículo 11, aquí lo dice. Así que, eso es Ezequías, el rey, hablando con los levitas. Así que, hijos míos, le dice, no sean negligentes, pues el Señor lo ha escogido a ustedes para hacer ¿qué? Para que estén en su presencia, le sirvan, sean sus ministros y le quemen incienso. Es decir, estos somos nosotros. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. Somos ¿qué? Lo que tienen el Espíritu Santo adentro, es decir, que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es un sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo adentro. Por eso todo ha cambiado. Antes tú tenías que caminar, viajar a Jerusalén, esperar que el sacerdote hiciera lo que hiciera, su sacrificio, quedarte ahí días para poder acceder al perdón de Dios y a la presencia de Dios. Ahora ya eso no es más necesario, porque tú tienes a Dios adentro. Pero por eso, como el sacerdote tenía que cuidar el templo, tú tienes que cuidar el templo.
Entonces aquí lo explica. ¿Cuál es tu trabajo como sacerdote? Te lo dice. Estar en su presencia, primero, estén en su presencia, sírvele a Dios, y sean sus ministros y le quemen incienso. ¿Usted me está entendiendo? Los sacerdotes eran pagos por medio del hecho que estaban sirviéndole a Dios. Pues el pueblo les pagaba. Aquí tenemos una recompensa por medio de la oración, del ayuno y de lo ayudar los otros. ¿Ustedes me están entendiendo? Eso es lo que dice el Señor Jesús en su evangelio. Así que, hermanos y hermanas, vamos a ponernos en ese nuevo año en una dirección completamente diferente. Vamos a entender que el evangelio es práctico. No es algo espiritual para ciertos hombres y mujeres que están pintados en los cuadros del Renacimiento, sino eso es algo práctico, que el cielo existe. Por eso dice el Señor, le voy a enseñar cómo orar. Padre que estás en el cielo. Wow. Gracias a Dios. Vamos a verlo otra vez. Te está diciendo acá en Mateo 6, cuando oren, digan que, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En el cielo. Es decir, ahí hay un lugar exacto, físico y preciso donde está tu cuenta. Tu cuenta estás en el cielo. En el cielo. Por eso le vamos a dar toda la gloria a Dios, que hizo una forma, por medio de la sangre de su Hijo, el Señor Jesús, Dios mismo, la palabra de Dios, para nosotros acceder a ese reino del cielo, donde está todo preparado para nosotros. Por eso uno tiene que ver esa vida como es una prueba. Es una prueba. La prueba es necesaria. Y eso lo vamos a hablar mañana en el culto en inglés. Y quizás, si Dios nos permite, la próxima semana vamos a compartir eso. Pero sí vamos a ver un versículo o un capítulo donde el Señor nos enseña que esa prueba sí es necesaria. Lo vamos a ver en Santiago, capítulo 1. Dice, hermanos míos, versículo 2, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean ¿qué? Perfectos y íntegros, sin que les falte nada. Mis queridos hermanos y hermanas, si hemos aprendido algo es, en ese nuevo año vamos a hacer algo nuevo, porque el Señor está haciendo algo nuevo con nosotros. Vamos a aprender que lo que hacemos en el Espíritu es más práctico, es más real de lo que hacemos en la carne. Porque la carne es algo que pasa. Y el propósito de Satanás es dejarte entender lo opuesto, que tú tienes que estar concentrado en la carne, lo que te satisfecha, lo que te satisfy, como se dice en inglés, ahora, lo que te da satisfacción ahora. Pero en realidad el Señor te está diciendo, acuérdate que tu tesoro no está acá, que tu tesoro está en el cielo, y te estoy explicando cómo acumular más tesoros allá. Pero no lo haga para que los hombres te digan, wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, qué hombre bueno, qué mujer buena. No lo haga por eso. Sí, ellos lo pueden decir, no hay nada malo si ellos lo dicen, pero que tú no lo hagas para que ellos lo digan. Está muy bien ayudar a la gente. Nosotros hasta con ese ministerio hemos podido ayudar mucho. Y eso es nada más por la generosidad de todo lo que están aquí y de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida.
Y es bueno compartir y ver las cosas que se han hecho. Pero no estamos acá para ganar más simpatizantes o para decir, bueno, hemos usado cierta cantidad de dinero y eso no es por eso. Es para enseñar que hay obra de Dios que se están haciendo. Muy bien. Vamos a seguir haciendo más. Vamos a aprender que el Señor nos explica todo en su palabra. Y hoy nos ha explicado que vamos a hacer ese 2025 de nueva forma. Aprendiendo que dando, con oración y con ayuna, Él nos va a recompensar. Espero que esa palabra le pueda ayudar en esa semana que viene. Siguen con el pan cotidiano, como Él nos explica. Seguimosle pidiéndole a Dios que nos ayude a entender más su palabra y que nos dé la fuerza de seguir por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.